Bueno, buenos días. Bienvenidos al webinar de Watson Developer Cloud. Mi nombre es Virginia Pinilla y soy responsable de proyectos BI en la parte del Departamento de Desarrollo de EFOR. Hoy vamos a explicar un poquito lo que es Watson, veremos la herramienta de Watson Analytics y luego veremos algunas APIs del Developer Cloud. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar primero con una pequeña presentación para que vayáis viendo qué es cada una de las cosas y de qué se componen y luego iremos viendo algunas de las demos que tenemos preparadas. Lo primero que vamos a ver en esta PPT es un poquito qué es Watson, luego veremos qué es Watson Analytics y la demo, y por último veremos las APIs, algunas de las más representativas que hemos destacado de Watson Developer Cloud y algunas demos. Bueno, ¿qué es Watson? Pues al final Watson es un sistema informático de inteligencia artificial que fue creado por IBM y que, bueno, lo que permite que es capaz de responder a preguntas formuladas en lenguaje natural. Tiene unas capacidades que son pues que lee y entiende el lenguaje natural, pero con riqueza de matices y giros lingüísticos. Además, es capaz de responder a preguntas complejas en muy pocos segundos y tiene la capacidad de analizar grandes datos, grandes cantidades de datos. Al formularle una hipótesis, Watson nos presenta una serie de respuestas y nosotros podemos seleccionar la que mayor nivel de confianza nos muestre y además nos representa su razonamiento por el que nos ha dado esas respuestas. Está en continuo aprendizaje, es entrenado por profesionales que lo van alimentando con más información para que cada vez sea más inteligente. ¿Cuál es la motivación y el origen de Watson? ¿Vale? Vamos a explicar a continuación que, bueno, pues es una herramienta de gestión de información no estructurada. Al final tenemos dos tipos de información en el mundo, lo que son estructuradas y las que no es estructurada. Y bueno, una información estructurada es aquella pues, que tenemos almacenada en bases de datos o en tablas, y la no estructurada pues es aquella que tenemos en el lenguaje normal o en textos, ¿vale? Que no está generada en formato de tabla, ¿vale? Entonces, bueno, hay distintas aplicaciones en las que ya Watson se ha llevado a cabo, ¿vale? Con Watson Analytics ciertas aplicaciones en distintos sectores. Uno de los sectores es el sector de finanzas y en España pues, se desarrolló un sistema de asesoramientos de clientes con el estudio de comercio exterior. Luego, otra de las aplicaciones que se llevó a cabo fue en el área de salud y Watson pues, trabaja en medicina con importantes instituciones pues para apoyar a los médicos a crear tratamientos más personalizados pues contra el cáncer y así poder pues mejorar de forma más rápida el ver qué tipo de pacientes pueden entrar en estos ensayos clínicos. Otro de los sectores es el del comercio y bueno, IBM pues en su día presentó una aplicación que utiliza la computación cognitiva que se llama Watson Trend. Y lo que hace que dicha aplicación pues se escoge las principales tendencias de los distintos consumidores pues para, por ejemplo, predecir pues los regalos más populares. Y otra área en la que también están trabajando mucho IBM con Watson es que colabora con distintas universidades, pues al final para formar alumnos en computación cognitiva y que sean esos profesionales en los que puedan al final entrenar a Watson y lo vayan haciendo pues cada vez más inteligente. Los orígenes de Watson son en febrero del 2011 en un concurso de televisión llamado Jeopardy, en el cual pues se realiza un concurso en el que compiten dos de los ganadores del concurso frente a Watson. Y bueno, pues al final el concurso termina con que Watson vence a los dos ganadores de anteriores concursos y se lleva un premio especial de $1 millón de dólares. ¿Vale? Entonces, esto sería un poquito lo que viene siendo Watson, ¿vale? Al final, pues es un potente ordenador, ¿vale? En el que, bueno, pues permite realizar todo esta serie de aplicaciones y ayudar en muchas áreas, ¿vale?
Luego empezaríamos con lo que sería una de las partes de Watson, que es Watson Analytics. Watson Analytics es un servicio basado en la nube y al final lo que nos va a permitir es automatizar procesos y entregar a los usuarios las respuestas que necesitan sobre los datos que manejan, pues para contribuir a una toma de decisiones mucho más eficaz. En alguna de sus características, ¿no? Pues como pone ahí, realiza descubrimientos con sus propias palabras. Lo que nos permite fundamentalmente en esta parte es hallar patrones que tengamos dentro de nuestra información, ¿vale? Y hacerle preguntas para que, bueno, pues que pueda comprender y devolvernos patrones relevantes sobre nuestros datos y nos ayude a comprenderlos. De tal manera, pues que comprender los datos impulsa a nuestros negocios, ¿vale? Pues nos enseña a comprender mejor el negocio con los datos más significativos a la hora de predecir estos comportamientos. Luego podemos también dentro de la herramienta de Watson Analytics utilizar cuadros de mando para presentar pues, de forma muy visual informes con estadísticas y que nos permitan pues, representar nuestras ideas y dar valor para que el resto de personas pues, puedan ver estos informes. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña demo de lo que sería Watson Analytics, ¿vale? Como veis ahí, pues vamos a ver un poquito estos 4 puntos que representamos. Entonces, hay una serie de herramientas, como veis en la imagen, que nos van a permitir utilizar Watson Analytics, ¿vale? A partir de un conjunto de datos nos va a permitir encontrar patrones y relación entre los datos, nos va a dar a entender qué datos son los más significativos a la hora de predecir comportamientos. Vamos a poder crear de una forma muy sencilla cuadros de mando con estadísticas y podemos hacer modificaciones sobre los conjuntos de datos. Además, hay una parte de refinado de datos que veremos a continuación en la demo para qué sirve, lo que nos va a permitir traer el explorador, las predicciones y los cuadros de mando, ¿vale? Entonces os voy a enseñar previamente lo que es el acceso, ¿vale? Bueno, ahí desde la propia PPT hemos puesto un link a lo que sería el Watson Analytics, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis la página principal. Hay una suscripción que es gratuita en la que se puede hacer una prueba de lo que sería la herramienta y hay incluso un vídeo de demo, ¿vale? Aquí explicamos también qué es un poquito Watson Analytics y bueno, esta es la página de IBM desde donde podríamos acceder a los datos, ¿vale? Nosotros iniciaríamos sesión, ¿vale? Entonces, una vez que iniciamos sesión, nos presenta, como veis en imagen, la herramienta, ¿vale? Y si veis en la parte de arriba, pues es la imagen que os mostrábamos en la PPT, ¿vale? Desde la cual vamos a poder ya empezar a trabajar nuestros datos. Vamos a comenzar con un ejemplo de un fichero en Excel con una serie de datos que primero os voy a contar un poquito para que, bueno, pues veáis cuál va a ser la finalidad de lo que vamos a ejecutar en Watson Analytics y podáis comprenderlo mejor. Entonces, bueno, os voy a presentar en pantalla lo que sería el Excel que vamos a utilizar como origen de datos. Y si veis, al final es una tabla, con lo cual estos serían datos estructurados y tenemos una serie de columnas, ¿vale? Que nos van a permitir, pues, llegar a esa predicción de datos. Entonces, si veis, hay una columna que es categoría, en la que, bueno, pues nos representa las distintas categorías que tenemos. Al final, esto es un negocio de venta de bicicletas, ¿vale? Y lo que vamos a querer predecir es obtener cuáles de nuestros clientes son potenciales, tanto en lo que sería ganar como perder una venta, ¿vale? Entonces, bueno, todas y cada una de estas columnas van a interferir en lo que sería el resultado de esa predicción, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, tenemos categorías, luego hay una fecha de nacimiento, tenemos el sexo de la persona que realizó la venta, si es propietario o no es propietario de un piso, el estado civil que tiene,
los estudios que ha realizado, la ocupación que tiene del trabajo, en qué semestre se hizo esa venta, los ingresos que tienen anuales que tienen esas personas, si tienen hijos o no, en qué año, trimestre y mes se realizó y día se realizó esa venta. Luego tenemos el producto que compró y una subcategoría de la venta y lo que sería el precio, ¿vale? Y por último tenemos una columna en la que nos da un resultado de si esa venta fue perdida o ganada. ¿Vale? Entonces, en base a estos datos, vamos a ir a Watson Analytics y vamos a subir este fichero. ¿Cómo subiríamos un origen de datos a lo que sería el Watson? Bueno, pues tenemos un botón en la parte central, ¿vale? Que es añadir y en el que te podemos subir datos. Entonces, podríamos subir este fichero, ¿vale? Lo elegiríamos y simplemente, pues, subiríamos el fichero. ¿Vale? Como le cuesta un poquito y por no interferir en lo que sería la demo, ¿vale? Previamente hemos subido el mismo fichero, ¿vale? La misma Excel que os acabo de enseñar, la hemos subido anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente si veis, pues se llama el webinar, ¿vale? Y cosas que ya podemos ver de los datos, ¿vale? De qué nos presenta Watson Analytics. Bueno, pues lo primero que nos representa es que la calidad de nuestros datos es de un 72%, ¿vale? Entonces nos dice que tiene una calidad media. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que seguramente habrá datos en nuestro conjunto de datos que no hacen que sean del todo fiables, ¿vale? Entonces, para entrar un poquito más en profundidad en lo que sería este tema, en Watson Analytics nos permite, a través del botón de refinado de datos, ¿vale? Ver cuáles son nuestros datos, cuál es la calidad que nos propone y sacar las conclusiones, ¿vale? Entonces, si seleccionamos desde la pantalla el botón de refinar datos, ¿vale? Nos muestra todos los orígenes de datos que tenemos cargados en nuestra cuenta. Nosotros vamos a utilizar el que acabamos de visualizar en pantalla. Entonces, una vez que se carguen estos datos, como veis, aquí nos muestra otra vez lo que hemos visto en el Excel, ¿vale? Exactamente igual, pero dentro de la herramienta de Watson Analytics. Entonces, él nos está cargando cada una de las columnas que ya hemos visto, ¿vale? Y vemos los datos como los veíamos, ¿vale? Además de esta representación, podemos, con el gráfico que tenemos en la parte de la izquierda, nos va a mostrar las métricas de los datos. ¿Qué significa esto? Pues aquí es donde nos va a decir cuál es la calidad de cada uno de estos datos y en qué nos podemos basar para saber si es una calidad buena o no. Por ejemplo, lo que sería año nos dice que la calidad es media, está en torno a un 53%. ¿Por qué puede ser esto? Pues realmente porque hay muchos valores que se repiten y que están realizadas muchas ventas en 2013. Por lo tanto, no es una variable que nos vaya a dar demasiada información a la hora de hacer la predicción. Sin embargo, por ejemplo, categoría, educación y estado, nos están diciendo que la calidad del dato es buena, porque no se repetirán tanto y habrá muchas ventas en las que nos puede ir agrupando estos valores, ¿vale? Además, hay una asociación entre las distintas variables que veremos luego cuando hagamos una exploración de datos, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, la fecha de nacimiento nos está diciendo que la calidad es muy baja, incluso nula. El porqué de esto es porque realmente el formato de las fechas no es bueno, no es correcto. ¿Vale? Entonces hay formatos de fechas, como por ejemplo vemos aquí, que no están bien. Entonces, él no es capaz de detectar todos los datos y nos está diciendo que hay algunas que sí que parecen fechas y otras que no. Que por lo tanto, esta variable no nos sería de utilidad a la hora de realizar la predicción. Entonces nos dice que la calidad es muy baja, ¿vale? Luego, además, podemos ver en la parte de la izquierda, en el primer icono, nos muestra las columnas que tenemos, ¿vale? Y además, la propia herramienta nos permitiría hacer cálculos, campos calculados, incluso campos agrupados y jerarquías.
por ejemplo, si tuviésemos un conjunto de datos en el que tuviésemos las ventas y en cuenta del importe final tuviésemos lo que son el precio y las unidades, podríamos realizar en el propio conjunto de datos una columna calculada que fuese el importe el precio por las unidades. Y así tendríamos el importe de la venta para poderla utilizar como objetivo en nuestra predicción. ¿Vale? Además, podríamos generar también una jerarquía, como hemos visto, de datos en el que luego en el cuadro de mando pues nos podría agrupar para visualizar los datos por año y mes. ¿Vale? Entonces, bueno, la propia herramienta nos permite realizar también nuevas columnas dentro del conjunto de datos. ¿Vale? Bueno, una vez visto lo que sería el refinado de los datos, ¿vale? Pues pasaríamos a ver qué podemos hacer en la parte de exploración, ¿vale? Para manejarnos por la herramienta tenemos arriba un panel en el que ahora mismo nos muestra que estamos en el apartado de refinado de datos de nuestro origen de datos de Excel Webinar, ¿vale? Si pinchamos ahí tenemos la opción de volver al inicio, ¿vale? Entonces, una vez que volvemos ahí, como veis, ya estamos otra vez en el inicio de Watson Analytics, ¿vale? Entonces, ahora nos iríamos a lo que sería la parte del Explorer. ¿Y qué nos permite la parte de explorar? Vale, pues en esta parte lo que nos va a proporcionar Watson Analytics es que con un lenguaje natural, ¿vale? Le podemos hacer preguntas, formular preguntas y una vez que le formulemos la pregunta nos va a devolver una serie de estadísticas. Vamos a verlo con el ejemplo. Entonces, cuando le damos ahí nos permite crear una nueva exploración y vamos a seleccionar nuestro origen de datos, que es el webinar. Una vez seleccionado, mientras carga los datos, pues veremos que nos va a proponer hacerle ciertas preguntas. Él nos devuelve una serie de preguntas, ¿vale? Como veis, están en inglés y los campos que están remarcados en negrita son los nombres de las distintas columnas que hay en el origen de datos, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros quisiésemos preguntarle las ventas que hay por año y por categoría, pues simplemente podríamos devolverle una pregunta, ¿vale? Que sería, devuélveme las ventas, que es mi campo del origen, by año, que sería el campo por el que queremos devolver, y para cada categoría. ¿Vale? Y una vez que le diésemos a explorar, ¿veis? Él nos devuelve distintas estadísticas por las que podríamos seleccionar y ver los datos, ¿vale? Si, por ejemplo, queremos ver pues, las tendencias de ventas por cada año y categoría, o cuál sería la distribución de ventas por cada año y categoría, podríamos seleccionar cualquiera de ellas y una vez que seleccionamos la que quisiésemos analizar, él ya nos devuelve unas estadísticas, ¿vale? En la parte superior nos devuelve una serie de estadísticas pues, que él ha considerado interesantes. Luego nos devolvería pues, una gráfica en la que pues, ve las tendencias de venta por año y por cada una de las categorías que ha devuelto. ¿Vale? Y, por ejemplo, podríamos pues analizar cada una de estas estadísticas. En principio, pues, por ejemplo, nos dice cuál es la venta más alta con el importe y que se ha realizado pues por estado, estado casado, ¿vale? Y luego, pues, tendríamos, por ejemplo, pues el indicador de las ventas más bajas por ocupación de obrero. Luego tendríamos aquí un top de educación, pues en el que por cada distinta educación, tipo de educación que él ha visto en los distintos datos, nos devuelve las ventas que se han obtenido. ¿Vale? Y así pues una serie de datos. Entonces, simplemente haciéndole preguntas en lenguaje natural, él ya nos proporciona una serie de estadísticas ya fijadas, con lo cual podemos analizar esa información pues, que Watson Analytics ya nos ofrece. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a hacer lo que sería una predicción de datos, ¿vale? Que es un poco la parte más interesante que nos ofrece Watson Analytics, ¿vale? Igual que os explicaba antes, desde la parte de refinado, para lo que sería volver a la pantalla inicial de Watson Analytics, iríamos igualmente a la parte central y nos iríamos a la pestaña de Welcome, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a
a realizar lo que sería la predicción. Entonces, pulsaríamos sobre el botón de predicción, ¿vale? Y nuevamente, para crear la predicción, lo primero que nos solicita es el origen de datos del cual queremos crear dicha predicción. Vamos a seleccionar el Excel de webinar y veréis que mientras se carga la ventana siguiente, bueno, lo primero que nos va a solicitar es qué nombre queremos darle a esta predicción, ¿vale? Y luego nos solicita cuál sería nuestro objetivo, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir, ¿vale? Para marcar nuestro objetivo, Watson Analytics, si le diésemos directamente, él utilizaría todas las variables, pero nosotros podemos definir y marcar y chequear cuáles son las propiedades de cada uno de los campos que tenemos de nuestro origen de datos, ¿vale? Entonces, para hacer eso, ver un poquito cómo se cambiaría y explicar un par de cosas, veríamos que tenemos que seleccionar, editar las propiedades de cada campo, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos va a mostrar Watson Analytics es las distintas columnas que hay y los roles, que serían la característica que le vamos a dar a cada una de las columnas, ¿vale? Entonces, si vemos aquí nuevamente nos muestra todos nuestros datos, ¿vale? Si, por ejemplo, bueno, lo primero que tendríamos que definir es cuando seleccionamos uno, nos devuelve qué tipo de etiqueta es y nos devuelve unas estadísticas, el número de datos que hay y luego los roles, ¿vale? Explicar que aquí hay dos tipos de variables. Están las variables de respuesta o explicadas, que serían lo que se denomina el objetivo, ¿vale? El target. Y luego están las variables explicativas, que son las que afectan a ese objetivo para llevarnos a nuestra predicción. Por ejemplo, esas serían del rol input, ¿vale? Y, por ejemplo, pues una variable explicativa podría ser el año, la categoría, ¿vale? El mismo semestre. Y una de las variables en nuestro rol, que sería nuestro rol objetivo, pues sería la de respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a buscar resultado, perdón, y vamos a elegir qué es nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar predecir con Watson y con este origen de datos es que él nos devuelva, ¿vale? ¿Cuál es el... queremos predecir al final el tipo pues, de análisis que nos va a decir cuántas hemos ganado y cuántas hemos perdido en función del resto de variables, ¿vale? Entonces, vamos a definir primero cada una de las variables. Entonces, semestre será una variable de tipo input, año será una variable de tipo input, categoría una variable de tipo input, día, educación, estado, ingresos, mes, niños, ocupación, producto, propietario, sexo, subcategoría, trimestre y ventas. Y nacimiento, como veis, ya él nos está dando la opción de ponerle ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos visto anteriormente que la calidad del dato era mala, ¿vale? Entonces, dentro de los roles, el de input es el que nos va a ayudar a predecir el objetivo que tenemos. Target va a ser el objetivo que queremos conseguir. El record ID si queremos darle algún ID identificativo a las filas y non es que no vamos a utilizar esa variable, ¿vale? Pues en este caso las demás serán input, el resultado va a ser el objetivo y la fecha de nacimiento no la vamos a tener en cuenta porque no nos da ninguna confianza, ¿vale? Además, bueno, comentar simplemente que en el tipo de análisis que vamos a hacer, hay que hacer siempre un primer análisis en el que vamos a poner todos las variables que pueden afectar a... un momentito.
Segundo, como ha dado un problema al guardar, vamos a volver a seleccionar el objetivo. Le damos a continuar. Y le vamos a dar a crear. Vale, entonces simplemente explicaros mientras se va creando lo que sería la predicción, como os decía que inicialmente es habitual generar primero un primer análisis con todas las variables introducidas, con todos los roles que hemos definido de cada una de ellas, ¿vale? El tipo de análisis, aunque incluyamos todas las variables en un primer análisis o en el tipo de análisis, no va a empeorar la calidad de lo que sería el objetivo, ¿vale? Sí que va a hacer más complejo el modelo. Pasa que en un primer análisis, incluir todas las variables nos va a ofrecer que Watson Analytics pues nos va a permitir ver la asociación que tenemos entre las distintas variables y de esa manera podemos volver a generar una predicción ya simplemente seleccionando aquellas variables que consideramos que necesitamos para la predicción. De tal manera que lo que va a conseguir es que el modelo sea menos complejo. No va a afectar en lo que sería el resultado, pero sí en la complejidad del modelo. Vale, bueno, pues como veis ya ha creado la predicción, ¿vale? Entonces, ahora mismo Watson Analytics nos está presentando la predicción obtenida y se está fijando solamente en uno de los campos, ¿vale? Pues como veis arriba nos ha dado una serie de estadísticas, nos ha dicho que la calidad de los datos pues es de un 72, que el detalle del análisis es un 94% porque tenemos 18 inputs, o sea, 17 y 18, ¿vale? Y bueno, pues nos va dando una serie de estadísticas o de resultados. ¿Vale? Además, nos ha dado un dato que nos ha graficado vamos a verlo más grande para que lo veáis más en detalle. Entonces, lo que nos ha dado es el resultado según el sexo. Con esto lo que podemos ver a simple vista es que tenemos un 84% de resultados perdidos en el sexo femenino. Sin embargo, hay un 84, un 68% de perdidos en el sexo masculino y hay un 32% de ganado, ¿vale? Entonces, podríamos ver pues, que a simple vista las mujeres pues, compran menos productos que los hombres en de estos productos, ¿vale? Además, como os decía, ver lo que sería la correlación que existen entre las distintas variables nos llevaría a realizar una predicción que sería menos compleja y utilizando solamente aquellas que vemos que tienen, pues que tienen más correlación, ¿vale? Entonces, para ver un poco las correlaciones hay un botón a lo que sería la derecha, ¿vale? Que nos va a mostrar, no, perdón, las asociaciones de los campos que tenemos aquí y las podríamos ver. Entonces, él nos va a cargar las distintas asociaciones que encuentra entre las distintas variables. Como por ejemplo, vemos que subcategoría y categoría, pues que tienen una asociación fuerte. ¿Por qué? Porque tienen una gran granularidad en los datos. Entonces, estas variables son importantes a la hora de introducirlas en la predicción. ¿Vale? Sin embargo, por ejemplo, lo que sería pues trimestre o semestre, ¿vale? La correlación pues es positiva, pero no tiene no tiene gran fuerza. Entonces, al final, pues una vez conocido el mes, pues conocido el trimestre y conocido el semestre. Por lo tanto, por ejemplo, las variables de trimestre y semestre no tendrían sentido, ya que dado que incluimos el mes y tiene una mayor granularidad a la hora de obtener los datos. Por lo tanto, sería mejor pues no incluir trimestre y semestre para que el modelo fuese menos complejo,
¿vale? Sin embargo, el mes sí, porque tiene mayor granularidad y sí que nos puede aportar lo que sería más información, ¿vale? Entonces, bueno, era un poco por ver las asociaciones, ya hemos visto algunas de las gráficas que nos ha devuelto en esta primera interpretación de lo que sería la predicción, ¿vale? Y como he indicado inicialmente, él ha tomado el resultado de esta predicción lo ha realizado con un único campo. Entonces, si quisiésemos que combinase el resto de datos pues, que hemos incluido, ¿vale? Pues le daríamos a combinación y como veréis han cambiado las estadísticas, nos devuelve otras y lo que vemos a simple vista es que, bueno, pues nos devuelve un árbol de decisión en el que podemos ver el resultado. Entonces, en este árbol de decisión, pues lo que vemos que nuevamente lo que más afecta a las ventas, ¿vale? Pues sería el sexo y después lo que sería es la ocupación, ¿vale? Entonces, así lo que veríamos que podemos ver las reglas de decisión que ha tenido en cuenta Watson Analytics a la hora de generar este árbol de decisión. ¿Por qué no lo veo? Vale, aquí veríamos lo que son las reglas de decisión. Entonces, bueno, veríamos, por ejemplo, pues que el sexo masculino con una ocupación profesional, que están casados y tienen unos ingresos menores o iguales a 40.000 y un niño, pues vemos que tienen un 83% de resultado de ventas ganadas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver con estas reglas de decisión o en qué nos pueden ayudar? Pues nos pueden servir o sea, nos pueden ayudar en la toma de decisiones pues a la hora de, por ejemplo, pues proponer ofertas para conseguir más ventas. Entonces, bueno, pues ya sabemos que, por ejemplo, para el sexo masculino con una ocupación profesional tenemos un porcentaje de un 83%, con lo cual pues nos daría una predicción o una ayuda a la hora de ver qué toma de decisiones podemos realizar, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poquito lo que es la predicción y ver un poquito los resultados que nos devuelve Watson Analytics, ¿vale? También, pues bueno, un poco lo que indicábamos la PPT al inicio, pues que también, aparte de lo que es la predicción, el refinado de datos y explorar datos, podemos realizar lo que serían cuadros de mando a la hora de presentar dicha información, ¿vale? Entonces, bueno, nuevamente vamos a volver a lo que es la página de inicio de Watson Analytics y lo que vamos a generar, bueno, como veis ya nos ha guardado también nuestra predicción, ¿vale? Pues si quisiésemos después consultarla. Entonces, lo que vamos a generar ahora desde la propia herramienta es un cuadro de mando, ¿vale? Para representar alguna de las estadísticas que tenemos. Entonces, generaríamos desde la parte de Assembly, crear un nuevo cuadro de mando seleccionando nuestro origen de datos, que es el Webinar, ¿vale? Entonces, bueno, a continuación lo que nos va a presentar pues es una serie de plantillas. Si queremos, pues podemos poner, si queremos que sean distintas tabs o si queremos una página simple, si queremos que nos la distribuya de alguna de las maneras, ya por defecto nos propone una serie de plantillas con secciones, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a crearla en blanco, le vamos a dar a crear. Y a continuación nos presenta lo que es el lienzo, que es el cuadrado que tenemos delimitado por una línea discontinua. Arriba tenemos las distintas opciones, herramientas que nos permite incluir dentro del cuadro de mando. Y abajo lo que vamos a ir viendo son los distintos campos que tenemos dentro de nuestros resultados. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo vamos a realizar vamos a poner lo que sería un gráfico que podemos seleccionar entre distintas visualizaciones o incluso podemos representar lo que sería una tarjeta de datos, ¿vale? Entonces, en esta tarjeta de datos, por ejemplo, lo que vamos a representar serían las ventas.
¿Vale? Entonces, bueno, el por defecto pues ya nos ha hecho la suma de todas estas ventas y lo que nos está devolviendo es el total de ventas que ha encontrado en nuestro origen de datos. ¿Vale? Con lo cual podríamos meter lo que sería una tarjeta, la diseñaríamos más pequeñita y la incluiríamos dentro de lo que sería nuestro origen de datos. ¿Vale? Además, pues se puede editar, ¿vale? Y bueno, un poquito porque vieseis cómo funciona, ¿vale? Además, pues por ejemplo, podríamos notar otra estadística que fuese uno de los gráficos, ¿vale? Representar, pues en un gráfico de columnas, vale. Nos solicita cuál es el eje en el que vamos a visualizar los datos y cuáles son los valores, ¿vale? Entonces, vamos a representar, por ejemplo, en el eje por año y lo que vamos a representar son las ventas. ¿Vale? Entonces, si veis, por cada uno de los años se nos va a mostrar las distintas ventas que se han realizado. Entonces, bueno, al darle al botón, nuevamente nos presenta lo que sería el gráfico. ¿Vale? Entonces, bueno, lo hacemos más pequeñito para que lo veáis en pantalla. Y bueno, también indicaros que en cada uno de los gráficos que seleccionásemos el dato, ¿vale? Por ejemplo, si seleccionamos 2013, la etiqueta se está filtrando al número de ventas, al total de ventas que se hizo en 2013, ¿vale? Si seleccionamos otro año, nos muestra las ventas de ese año en la tarjeta. Entonces, todos los visual o los distintos componentes que metamos dentro del cuadro de mando son interactivos con el resto de la información, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, incluir otro gráfico pues que fuese de tipo quesito, ¿vale? En el que, bueno, pues le vamos a decir que lo que queremos saber es por resultado de perdidas y ganadas el total de ventas que hemos tenido, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos representa en formato de quesito dicha información. ¿Vale? Y si veis, si yo selecciono las que han sido ganadas, me devuelve lo que sería en la etiqueta y en el gráfico de al lado, ¿vale? Este total. Entonces, de cada una de los 732, pues nos devolvería el total que hay en el año 2011, en el 2012 y en el 2013, ¿vale? Y si seleccionamos 2013, pues evidentemente lo mismo, ¿vale? Y, por ejemplo, podríamos mostrar otro, para que viésemos otro tipo, pues tenemos también un árbol de datos en el que podríamos, por ejemplo, hacerlo por categoría. ¿Vale? Entonces, bueno, podríamos seleccionar la categoría como el nivel 1, ¿vale? Y el tamaño le vamos a decir que sean las ventas. Vamos a ver. Categorías. Y las
ventas. Bueno, serían los distintos tipos de gráficos que podemos representar. ¿Vale? Bueno, un poco para que vieseis cómo se maneja lo que sería el cuadro de mando. ¿Vale? Entonces, bueno, ya podríamos visualizar las estadísticas que nosotros quisiésemos. ¿Vale? Bueno, si se ha perdido un poco. Entonces, bueno, para que lo vieseis un poco en pantalla, ¿vale? Y ahí estaría lo que sería el cuadro de mando, ¿vale? Entonces, bueno, pues se podrían insertar incluso vídeos o trozos de página web o incluso imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, por ver un poco lo que sería el cuadro de mando, las distintas maneras de mostrar lo que serían las estadísticas, ¿vale? Entonces, bueno, por resumir un poquito lo que sería Watson Analytics y pasar con lo que sería las APIs de Developer Cloud, ¿vale? Voy a volver a lo que sería el inicio de Watson Analytics y deciros que a partir de un conjunto de datos que podéis incluir en la herramienta, podéis tratar lo que sería el refinado de esos datos, en el que además se podrían incluir campos calculados o jerarquías. Desde la parte del explorador lo que podríamos hacer es obtener estadísticas a través de preguntas de lenguaje natural que le propongamos a Watson Analytics y ver esas estadísticas. A partir de nuestro origen de datos, además, podemos predecir esa información definiendo el objetivo que queremos conseguir y los distintos input o variables de entrada que nos van a dar esa explicación a ese tipo de dato, a ese objetivo, perdón. Además, en la predicción podemos ver las asociaciones que hay entre las distintas variables para definir o hacer menos complejos los modelos. Y por último, se puede generar lo que serían cuadros de mando para una visualización de las estadísticas de los distintos estadísticas o valores que queremos representar visualmente, ¿vale? Entonces, bueno, una vez visto lo que sería Watson Analytics, queríamos pasar a la parte de Developer Cloud, en el que, bueno, explicaros un poquito qué es y qué nos va a permitir, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que, bueno, Watson Developer Cloud, pues nos permite explotar no solamente información estructurada, como acabamos de ver en Watson Analytics, sino que también nos permite acceder a estadísticas sobre datos no estructurados. Y como ya os comentaba antes, estos datos no estructurados, pues al final son los que describen información que no se encuentra en un formato de estructura de tabla, ¿vale? Ni almacenado pues en base de datos, ni nada de eso. Simplemente pues que es interesante explorar esta información porque, bueno, pues se estima que hay alrededor de un 90% de la información disponible a día de hoy pues es no estructurada. Y, bueno, pues que al final es un alto valor estratégico que tienen las empresas y es algo a lo que se está atendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para gestionar este tipo de información, IBM lo que nos ofrece es la posibilidad de tratar dicha información a través de Watson Developer Cloud. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis en pantalla, hay una serie de APIs en las que nos permiten, pues, dar estos modelos de, pues, cognitivos de texto, imagen, voz, ¿vale? Bueno, pues ahora os vamos a realizar una demo de algunas de ellas que hemos considerado pues interesantes, ¿vale? Y que, bueno, pues también pueden aportar el uso de ver para cuándo las podemos utilizar y en qué momento, ¿vale? Entonces, bueno, nos hemos quedado de ese conjunto de APIs con el Personality and Size, que, bueno, pues es una de las joyas de IBM y lo que este modelo analiza al final es la personalidad de una persona, ¿vale? Con lo que los psicólogos dicen que es la composición de 5 factores. Estos factores para la personalidad son la pues, extraversión, la apertura al cambio, lo que es la responsabilidad, la amabilidad y la inestabilidad emocional, ¿vale? Entonces,
el input que debemos darle a esta API para que nos devuelva dichos resultados, ¿vale? Pues o bien es un texto o, por ejemplo, distintos tweets de Twitter o de Facebook, ¿vale? Comentar que en ambos casos, tanto para tweets como para fragmentos de texto, hay un mínimo de palabras, ¿vale? Un mínimo de palabras que tiene que cumplir dicho texto para que al final, pues, Watson Developer nos pueda dar, esta API nos pueda dar un modelo o un análisis que sea mucho más fiable, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que en la PPT hay un pequeño ejemplo, ¿vale? Pero bueno, queríamos ver también un poco cómo sería a partir de la demo. Entonces, bueno, como dentro tenemos lo que sería el enlace que nos va a llevar a dicha demo y ver uno de los ejemplos que hay, pues como el que teníamos en la PPT, ¿vale? Entonces, deciros que desde aquí se puede ver lo que sería el ejemplo de la prueba de este servicio, de esta API. Entonces, como veis, tenemos tweets y respuestas. Entonces, hay una serie de ejemplos perdón, de personas que han realizado, se han obtenido distintos tweets que ellos tienen en sus distintos perfiles, ¿vale? Y se pueden analizar. También en la parte de fragmentos de textos, pues está, por ejemplo, el debate de Barack Obama de 2012 o incluso pues en el propio japonés e incluso podríamos introducir nuestro propio texto, ¿vale? Y luego, pues si quieres analizar la personalidad o mi propia personalidad de Twitter, pues lo podríamos incluso meter, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si seleccionamos uno de los tweets y le damos a analizar, ¿vale? Ahora mismo está realizando lo que sería el modelo y el resumen que nos devuelve, ¿vale? Pues nos devuelve un pequeño resumen de a partir de los tweets que ha obtenido, ¿vale? Y pues a lo que eres más propenso y a lo que eres menos propenso, ¿vale? Y luego pues nos da en formato percentil lo que serían rasgos de la personalidad, necesidades y valores de la persona, ¿vale? Pues bueno, por ejemplo, en responsabilidad está en un percentil del 94%, entonces en el conjunto de datos de los cuales tiene Watson para poder trabajar, ¿vale? Pues lo que significa él es que está en 94% mayor que el resto de las personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues está en un percentil del 94. Entonces, bueno, nos devuelve a partir de los tweets que están recopilados de cada una de las distintas personas que hay, ¿vale? Nos devuelve lo que serían las características. Si, por ejemplo, cogiésemos pues, un fragmento de texto y el debate, pues pasaría lo mismo. Al darle a analizar, él va a analizar el texto que hay escrito del debate y lo que va a devolver pues, es igualmente un resumen de cómo es esa persona, a lo que es más propenso o menos y los distintos valores de las distintas rangos que han obtenido de personalidad, necesidad y valores. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería un poco la primera demo. Luego otra que hemos seleccionado es el Tone Analyzer, ¿vale? Que también creemos que es una API bastante interesante, que lo que realiza es un análisis de la emoción en cuanto al estilo de escritura y la tendencia social del texto que se ha introducido, ¿vale? Entonces, se utiliza mucho en la escritura de emails. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis que hacer un email muy importante y hay ciertas cosas que no sabéis si quedan bien o no en el email. Entonces se puede pasar previamente por esta herramienta, por esta API, y lo que al final nos va a devolver pues es un poco en las palabras, pues en los tipos o los textos pues que nos devuelve las distintas características, ¿vale? Del texto, pues si no tiene tono de enfadado o no. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver la demo para que veáis un poquito el resultado. ¿Vale? Lo mismo se puede hacer con tweets, con textos online, con un email. Entonces, si por ejemplo elegimos el email que tenemos aquí en la herramienta, ¿vale? Incluso tu propio texto, que lo podríais introducir para verlo. Entonces, al darle a analizar, ¿vale? Pues nos da los distintos características que determina en el email, ¿vale? En el texto que ha encontrado.
Y además, dentro del texto, si seleccionamos, por ejemplo, cada una de las características que ha devuelto, nos dice en qué frases son en las que da dicho sentimiento y la puntuación en la que considera que está de más agresivo a menos agresivo, ¿vale? Y luego, por último, y por ver otra de las demos que hemos visto de la API, pues es el reconocimiento visual, que bueno, pues que a día de hoy es el que más también se conoce, ¿vale? Y entonces, bueno, al final lo que hace esta API es etiquetar el contenido de una imagen, ¿no? Entonces, bueno, se pueden realizar las demos, pues para analizar datos que nos da explícitos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver la demo, por ejemplo, con una imagen. Lo mismo se puede probar con imágenes que ya tenga lo que es la propia herramienta. ¿Por qué se ve tan pequeñito? A ver si lo puedo ver mejor para que lo veáis. Ahora, que si no, no se veía bien. Vale, entonces tiene unas imágenes por defecto y podríamos subir, por ejemplo, una imagen. Entonces vamos a subir una de un grupo para que, bueno, veamos cómo detecta tiene varias características, entonces detecta al general, ¿vale? De modo general, pues detecta que hay personas, que el porcentaje que hay de mujeres, también, por ejemplo, detecta que hay ropa de traje, ¿vale? Luego el modelo facial va interpretando, si nos ponemos encima de la persona, vemos a qué cara pertenece, pues por ejemplo la uno sería esta, entonces, bueno, detecta el sexo de cada una de las personas y más o menos la edad que está comprendida. ¿Vale? Luego, pues te dice si se puede comer o no se puede comer. Bueno, pues es lo que sería la API de visual, de reconocimiento, ¿vale? En este caso, porque por ejemplo solamente está la foto de grupo, pero hay en otros casos en los que también pues, reconoce incluso texto. Hay una de las del ejemplo, por ejemplo, la del carrete, que, bueno, pues que se ve también muy bien cómo determina que es directamente y que te da un 98% de probabilidades de que sea un carrete fotográfico. Y, por ejemplo, pues vemos cómo ha detectado las distintas textos que ha encontrado dentro de lo que sería la imagen y, bueno, pues que es no explícito y que no se come, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poquito también la otra de las APIs que hemos visto. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. No es así, bueno, pues un poquito es el resumen de lo que queríamos que vieseis de las partes de las APIs de IBM, tanto en Watson Developer Cloud como la parte de Watson Analytics. Y bueno, pues nada, nada más, simplemente pues gracias por la asistencia y bueno, si tenéis alguna pregunta y no la hemos lanzado, pues si queréis si no las intentamos responder. A ver, parece que nos quieren hacer preguntas. La verdad es que nunca he realizado ningún. He hecho una pregunta, pero tampoco he realizado ningún análisis de esas características, ¿vale? De todas maneras, si no, lo podríamos comentar y te damos una respuesta. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia y espero que haya sido interesante.